Buenas tardes, querida docente y compañeros aquí. El día de hoy yo voy a exponer acerca del proyecto de ciudadanía. El proyecto de ciudadanía. Tomando como introducción, una constitución es un texto codificado del carácter jurídico y político, surgido en un poder constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación de poderes. Sirve para establecer un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a su operación y regula las relaciones entre instituciones y los ciudadanos. La Constitución de 1830. La Constitución de 1830 en el Ecuador, denominada oficialmente como Constitución del Estado del Ecuador, fue la primera constitución política en estar en vigencia desde la creación del Estado del Ecuador como país independiente. Fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la ciudad de Riobamba. La Constitución fue aprobada el 11 de septiembre de 1830, con el Congreso Constituyente, quien en 45 días, además de la nueva Constitución, también expidió varias leyes orgánicas. Siendo el general Flores el que presidió esta Asamblea Constituyente y teniendo la mayor parte de las asambleístas a su favor, su elección como presidente del nuevo Estado se veía venir. A pesar de habernos separado de la Gran Colombia, seguíamos manteniendo el carácter de federalista, unión que se disolvió en el gobierno del Rocafuerte. Consagra los mismos límites de la Real Audiencia de Quito, como base suprema de nuestro territorio. El presidente y vicepresidente eran elegidos de forma directa. En la Constitución de 1830 también se dividió el poder del Estado en tres partes, en el cual la ejecutiva se encargaba del gobierno del país, la legislativa donde se nombraba el presidente y vicepresidente, quienes también aprobaban el presupuesto del Estado, y el jurídico, Tribunal de la Justicia, administraba e impartía la justicia. No existe otra religión que la católica, apartando de otro culto al ciudadano. Integraban como ecuatorianos a los extranjeros que hubieran prestado servicios revelantes a la patria, como era el caso del general Flores, que intervino en la batalla de Tarqui. Cualquier persona no podía considerar como ciudadano, ya que tenía que poseer una determinada cantidad de dinero. Al dictaminarse esta constitución, Flores tenía 30 años de edad. Es lógico suponer que era una dedicatoria para facilitar a este general que nos gobierne, pues inclusive se había casado con una dama quiteña adinerada como fue Mercedes Gijón. La Constitución de 1861. Esta Carta Constitucional amplió el sufragio y modificó la estructura administrativa territorial y sustituyó la división geográfica del Ecuador en departamentos por provincias. También revisa los impactos regionales que produjo la nueva estructura administrativa. Además, el estudio realiza una descripción de la coyuntura en la que ascendió Gabriel García Moreno a la jefatura del Estado ecuatoriano y las discrepancias en torno a las libertades individuales, las políticas económicas y las reacciones entre la Iglesia y el Estado católico. La Constitución de 1861, la que curiosamente sería una de las más liberales promulgadas hasta ese momento, por su indudable ascendente marxista. La religión católica se declaró como oficial y obliga al Estado a protegerla. Se asigna a la Iglesia un espacio de conducción del Estado mediante su integración al Consejo del Gobierno, junto con el vicepresidente de la República. La Constitución de 1978. La Constitución de 1978 reconoce y garantiza que el derecho de la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones en su artículo 2, relacionado con el principio con una unidad de la nación española y la solidaridad entre las comunidades autónomas que la compongan. El texto constitucional fue sometido al referéndum el 15 de enero de 1978, en la cual se decidió entre un texto con base de la Constitución de 1945 y un texto totalmente nuevo. En el referéndum ganó la opción del texto nuevo y fue publicada en el registro oficial el 27 de marzo de 1979. Derechos de la Constitución. En las elecciones presidenciales del Ecuador de 1978 a 1979, constó de dos vueltas electorales realizadas el domingo 16 de julio de 1978 y domingo 29 de abril de 1979.
Resultó vencedor Jaime Roldós, el 78% de los votos como candidato de la concentración de fuerzas populares. Y la última es la Constitución de 1998. La Constitución de Ecuador de 1998 fue el 19ª Carta Magna que se adoptó a la República del Ecuador en el gobierno interno de Fabián Alarcón, después del golpe del Estado en contra de Abdalá Bucaram. La Constitución de 1998 en materia de derechos y liberales. Tuvo algunos avances reconocidos, el Estado pluricultural y multiétnico. Se reconocieron también y por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas, prohibiendo toda forma de discriminación. Se aprueba la creación de la Defensora del Pueblo, como una institución que patrocina las habeas corpus y la acción de amparo. Se reconocen los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades indígenas afrodescendientes, derechos de los grupos vulnerables, del medio ambiente y de los consumidores. Muchas gracias por su atención.